Bien, pues buenas tardes, vamos a comenzar la escuela bíblica. Bienvenidos a todos aquellos que tenéis el ansia, la sed de aprender, ¿verdad? Es bueno. La Biblia dice que muchos empiezan y pocos terminan. Nosotros somos de los que terminamos, ¿verdad? Así que vamos a empezar con la escuela bíblica que, como he dicho, se titula Fundamentos básicos para la vida cristiana. Y hoy vamos a comenzar una nueva lección, que es la lección 10, que habla de la paternidad de Dios. Y hay unas escrituras claves que vamos a tratar de utilizar durante todo el estudio de esta lección. Vamos a leerlas primero y luego iremos desarrollando. La primera lectura está en Juan capítulo 14, versículos del 6 al 11, donde Jesús le dijo a Felipe: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy contigo, con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. La siguiente lectura está en Santiago capítulo 1, versículos 17 y 18, donde dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, que significa del Padre, el cual creó las estrellas de los cielos, en el cual, en el Padre, no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23, encontramos la siguiente lectura. Por esta causa, también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual, o sea, la grandeza de su poder, operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y añade: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual, la Iglesia, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y la última lectura es la parábola del Hijo Pródigo, que la voy a resumir porque son muchos versículos, luego ya iremos analizándola. Sabéis que el hijo menor le dijo al padre: dame la herencia que me corresponde porque yo quiero vivir mi vida. Y el padre aceptó, y dice que se fue a una provincia lejos y desperdició todos sus bienes, viviendo de una forma perdidamente. Pero cuando comenzó, vino una ola de hambre, cuando comenzó, digamos, a faltarle el alimento, dice que volviendo en sí, porque ansiaba comer incluso las algarrobas que le echaban a los cerdos, porque estaba cuidando una piara de cerdos, dice que comenzó a faltarle el alimento. Y volviendo en sí, que esta es lo que deben hacer muchas personas, volverse en sí, cuando van por un camino equivocado, debemos recapacitar, no dar la opción a que yo tengo razón, a que yo lo he hecho bien, a que ando en condiciones, en que estoy en la voluntad de Dios cuando voy mal. Lo bueno es recapacitar y darnos cuenta
a veces de lo equivocados que estamos. Y este joven se dio cuenta que estaba súper equivocado. Y entonces dice que volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me muero de hambre. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sabéis que todos los pecados primero van contra Dios y después van contra las demás personas si cometemos pecado contra alguien. Él recapacitó, pero luego dice que se levantó, o sea, primero lo pensó y luego lo hizo. Pero hay personas que piensan cambiar de camino, cambiar, rectificar, en un momento, digamos, de emoción, deciden cambiar, pero no se levantan. Este lo pensó, lo decidió y lo hizo. Dice que se levantó y vino a su padre. Y entonces dice que el padre lo recibió con los brazos abiertos. Él venía con un discurso para decirle al padre. En cambio, el padre no le dejó terminar, sino que le dijo a los criados: sacar el mejor vestido, vestirle, ponerle un anillo en su mano, que eso era simbología de paternidad, ¿verdad? O sea, él decía que quería ser como un jornalero, quería perder sus derechos de hijo, pero el padre le dijo: no, no, toma el anillo, te reconozco como hijo, y calzado en sus pies. Y luego dice que mandó matar el becerro más gordo de la manada. Y luego dice: hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Dicen que poco después llegó el hermano mayor que venía del campo de trabajar y oyó la fiesta, el jolgorio, y preguntó: ¿qué pasa? Y dice: no, que tu hermano ha vuelto y el papá, tu padre, ha hecho una fiesta. Y dice que se enfadó mucho, se quejó al padre. El padre entonces salió a buscarle y le dijo: hijo, ¿qué te pasa? Y dice: mira, que tú, este hijo tuyo que lo ha malgastado todo, que ha vivido perdidamente, y vuelve y haces matar el becerro gordo, y a mí, que estoy aquí contigo, que estoy siempre a tu lado, que te obedezco en todo, no me has permitido que yo me pueda disfrutar con los amigos y matar un becerro. Dice: hijo, tú aquí estás conmigo, todo lo mío es tuyo, no te enfades, tu hermano estaba perdido, entra a la fiesta y participa. Tremendo, ¿verdad? Las características de un buen padre las vemos en esta parábola. Bien, podemos llamar a Dios Padre nuestro. ¿Lo sabíais? Porque es nuestro Padre, porque somos adoptados en su familia como sus hijos cuando nos convertimos. O sea, que podemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Esto es principalmente un concepto del Nuevo Testamento, mientras que el poder, la divinidad eterna de Dios son manifestaciones en la creación y generalmente están en el Antiguo Testamento. Su paternidad es su mayor parte, es lo que Él desea hoy para nosotros ser nuestro Padre, es el tema que se revela totalmente en el Nuevo Testamento. Y esto se demuestra claramente cuando se analiza la Biblia, y vemos que la palabra Padre aparece 15 veces en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo aparece 254. O sea que la paternidad de Dios para su pueblo, para su iglesia, hoy en día, es su deseo más grande. La palabra Padre en el griego es pater, que viene de una palabra radical que significa el que nutre, el que protege y el que nos defiende. O sea, un padre tiene esas tres cualidades. Nos alimenta, tanto material como espiritualmente, nos protege y nos defiende contra los ataques del enemigo. Por eso necesitamos conocer a Dios como nuestro Padre para poder tener una visión equilibrada de quién es Él y lo que quiere para nosotros. Tenemos que ver a Dios como nuestro Padre. Dios, el Padre, es parte de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son las tres personas que componen la Trinidad. O sea, estas tres personas están en unidad porque son uno y entonces actúan como uno. O sea, tienen la misma visión, el mismo amor, la misma misericordia, la misma bondad y los mismos deseos para los seres humanos. Hay tres ilustraciones que quiero mostraros
que nos pueden ayudar a comprender el concepto de la Sagrada Trinidad, porque es un tema muy delicado, es un tema con mucha controversia, pero está muy claro si abrimos nuestro entendimiento y dejamos que el Espíritu Santo nos muestre, porque el Espíritu Santo es el que nos va a revelar la verdad en todo. Por eso digo que hay 3 ilustraciones de un Dios en 3 personas. Por ejemplo, una persona, tú, yo, el Padre sería el cuerpo, Jesús sería la mano derecha y el Espíritu Santo como la mano izquierda. Las manos hacen el ministerio del Padre aquí en la tierra, pero en ninguna parte se juzga y se cree mayor que la otra. ¿Estáis entendiendo? Dios, digamos que es el cuerpo, Jesús la mano derecha, el Espíritu Santo la mano izquierda y Dios el Padre el resto del cuerpo. Eso sería una ilustración de lo que es la Trinidad. Otra, por ejemplo, sería una manzana. Una manzana tiene un corazón, ¿verdad? Donde está la semilla, donde está el aparato que se reproduce, donde se crea la semilla. Eso digamos que es Dios el Padre. La pulpa, lo que comemos, el alimento, Dios el Hijo. Y la piel, donde están las vitaminas, Dios el Espíritu Santo. O sea, una manzana es una unidad, pero se compone de 3 partes, ¿verdad? Pues otro ejemplo que podemos entender lo que significa la Trinidad. Y por último, el agua. El agua, en estado líquido, es símbolo de la figura del Padre. El estado sólido, el hielo, sería el símbolo del Hijo. Y el vapor sería la simbología del Espíritu Santo. Todo es agua, pero con 3 cosas diferentes. ¿Estáis comprendiendo? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Las 3 personas cada persona tiene su propia voluntad, que es la característica de una persona. Elena tiene su voluntad, Marisa tiene la suya, Mary tiene la suya, Francisco cada uno tiene su propia voluntad. Yo no puedo interferir en la voluntad vuestra, ni vosotros en la mía, yo decido, ¿verdad? Las 3 personas es igual, por eso Jesús sometió su voluntad en Getsemaní a la voluntad del Padre, ¿verdad? Prueba de que eran 2 personas, aunque Jesús era Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero Jesús le dijo, si es posible, aparta de mí esta situación, que pase de mí todo este sufrimiento que voy a pasar, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Así se entiende lo que es la Trinidad. Pero si nos centramos en solo un aspecto de la Trinidad, como hacen los de Jesús solo, no solo no entenderemos las otras 2, sino que ni siquiera entenderemos aquel en el que estamos centrados. ¿Estáis entendiendo? Ellos dicen que Dios se manifiesta como Padre y cuando es Padre no es Hijo y no es Espíritu Santo. Cuando se manifiesta como Hijo no es Padre ni Espíritu Santo y cuando se manifiesta como Espíritu Santo ni es Hijo ni es Padre. O sea, ni ellos mismos se pueden aclarar con eso. No saben ni cuando hablan del Padre, ni cuando hablan del Hijo, ni cuando hablan del Espíritu Santo. Y eso es una tremenda doctrina falsa que lamentablemente abunda hoy en día. Ahora, maneras para comprender y conocer la paternidad de Dios. Dios se revela a sí mismo de muchas maneras que vamos a ir analizando. Por ejemplo, antiguamente, en el antiguo pacto se manifestaba por medio de los profetas. Era la única manera en que Dios se manifestaba al ser humano. Utilizaba a siervos suyos, los profetas, para transmitir sus órdenes, sus mandamientos al pueblo. En Hebreos capítulo 1, verso 1, el escritor lo afirma. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, o sea, en el antiguo pacto, a los padres por medio de los profetas. Dice que hace mucho tiempo Dios hablaba y lo hacía muchas veces y de diversas maneras, le hablaba a nuestros antepasados y lo hacía por medio de los profetas. También hoy Dios se revela
de muchas maneras. Por ejemplo, por medio de la creación. Dios se nos revela por su creación. La creación, vamos a hablar de la creación. ¿Qué es la creación? Es un acto de la libre voluntad de Dios por el cual hizo todo el universo para su propia gloria, sin valerse de materiales ya existentes, y lo hizo para nuestro disfrute y que podamos ver su mano en todo lo creado. Esa, digamos, que es la definición de lo que es la creación. El relato de la creación en Génesis no debe considerarse como un texto científico de geología. Sabéis que la geología es la ciencia que estudia la historia del globo terrestre, así como la naturaleza, formación, evolución y disposición actual de las materias que lo componen, sino es más bien una exposición teológica de la soberana intervención de la mano de Dios que dio origen a todas las cosas que hay en el cielo, las cosas que hay en la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, nos dice, Él, se refiere a Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay aquí en la tierra, las que se ven y las que no se ven, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo, que es el Verbo, que es la palabra de Dios hecha un ser humano, es la imagen visible del Dios invisible. Los discípulos que caminaron con Él tuvieron un gran privilegio de ver físicamente a Dios, porque vieron a Jesucristo, que es Dios. Por eso dice que la imagen visible del Dios invisible es Jesucristo. Nosotros lo conocemos porque hemos tenido una revelación del Espíritu Santo. Jesucristo se ha revelado a nosotros y le conocemos, pero le conocemos de una forma, digamos, histórica. Nosotros no hemos convivido con Él, pero otros sí han tenido esa experiencia y le han ido transmitiendo de padres a hijos. El propio Juan dice que Jesucristo es la misma imagen del Dios vivo, que Él era la vida, y la vida estaba primero con el Padre y les fue revelado a ellos de una manera presencial y dieron testimonio de ello. Juan dice, damos testimonio de que Jesucristo es la vida misma y es el Dios visible. El Padre se manifiesta a través del Hijo. Por eso pudieron ver a Dios cuando tuvieron esa relación con el Hijo, con Jesucristo. Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Él ya existía, la palabra ya existía con Dios antes de que las cosas fueran creadas y sobre todo Él controla toda la creación. Toda la creación dice que subsiste por medio de Él. O sea, todo lo que sabemos acerca de la creación, mediante la revelación del Espíritu Santo, tiene elementos de la sabiduría de Dios. Cuando miramos la naturaleza, cuando miramos la creación de Dios, nos damos cuenta de que hay una soberanía y hay una sabiduría superior a cualquier sabiduría humana. Hay cosas que vemos que el hombre es incapaz de hacer. Por mucho que se esfuerce, es imposible que el hombre comprenda y entienda algunas cosas de la creación de Dios. Por ejemplo, el misterio de la vida. ¿Cómo se forma la vida en el seno de una mujer? Ese es un misterio, que solamente Dios puede hacer una cosa así. Ningún ser humano ha podido hacer algo parecido. El hombre intenta con la ciencia, con esto, con lo otro, pero nunca va a llegar a la sabiduría divina, a cómo Dios planifica y hace las cosas. El funcionamiento del universo, ¿quién se lo explica? Tantísimos planetas girando unos sobre otros, tantísimas estrellas, y ahí están. Dios las controla para que no haya un caos y todo se desordene y choquen unos planetas contra otros.
Eso, la mentalidad, la sabiduría humana es imposible de entenderlo. Podrán tener sus teologías, podrán tener sus criterios, sus formas de expresar lo que ellos piensan. Piensan que la naturaleza, que venimos de una explosión nuclear. Es más difícil creer eso que creer que existe un ser superior, un ser soberano, que existe Dios, que lo creó todo. Es más fácil creer eso que creer lo que la ciencia quiere demostrar. Lo mismo que la teoría de Darwin, que ni él mismo se la creía, de que venimos del mono. Algunos sí, algunos pueden que vengan del mono, pero nadie, ni él mismo, al final de su vida, creía en su propia teoría. La evolución no es bíblica. Dios es un Dios creador, que nos creó a su imagen y semejanza, no a la imagen de un mono, ¿verdad? Somos una fotocopia de Dios. Somos algo que Dios creó y lo hizo a su imagen y a su semejanza. Por eso os digo que es un misterio la naturaleza y que es muy difícil que el hombre en su sabiduría humana pueda llegar a entender. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8, vemos la revelación del Espíritu Santo. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo, o sea, ni los que gobiernan este mundo, porque perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes, de los gobernantes de este siglo ha conocido, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria, ¿verdad? Si hubieran sabido, hubieran tenido conocimiento real, no hubieran crucificado a Cristo. Cuando nos relacionamos con creyentes maduros, hablamos con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quien pronto se van a olvidar o se olvidan. La sabiduría de la que hablamos es revelada por el Espíritu Santo, es el misterio de Dios, es su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de su tiempo, los gobernantes del tiempo de Jesucristo, no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Y tampoco hoy los gobernantes actuales lo entienden. Existe una gran persecución político-social contra Dios y contra todos sus seguidores. Hoy en día hay una gran persecución sobre todos aquellos que nos llamamos cristianos. Nos tachan de generadores de odio. Cuando proclamamos, cuando traemos el mensaje del amor de Dios, predicamos sobre el amor de Dios y en cambio nos tachan. Hay una gran persecución contra Dios y con todos aquellos que siguen a Dios. Si lo hubieran entendido, si lo entendieran hoy también, no le verían a Dios como un problema, lo verían como la solución a muchas crisis que hoy lamentablemente existen. Hoy hay crisis de todo tipo, crisis económica, crisis social, crisis política e incluso por las nuevas ideologías contrarias incluso a la genética. Existe crisis de identidad. Ya desde muy niños se les está inculcando estas atrocidades y como consecuencia se está levantando una generación con grandes y graves crisis de identidad. Los jóvenes ya no saben ni lo que son. Muchos les impulsan a que pueden cambiar de género. Si tú has nacido porque Dios te ha hecho hombre, el hombre en su sabiduría, sabiduría mundana y poca sabiduría, les mete a los jóvenes esas ideas para que pierdan su identidad. Ese es el trabajo del mismo diablo.
para que no sepan ni lo que son, ni hacia dónde van. Esto, hermanos, es un gran problema para nuestra sociedad hoy en día, que las personas sin ninguna visión espiritual no se están dando cuenta. Incluso hay personas que les hablan y dicen, bueno, son tiempos modernos, ¿qué tiempos modernos? Y esto no es progresismo, esto es ir para atrás en vez de hacia adelante. Nos vamos hasta Sodoma y Gomorra, como está hoy la sociedad, la juventud, el pecado y no hay conciencia de pecado, no se valora ni el pecado ni sus consecuencias. Sé libre, sé feliz, haz lo que quieras. Y así estamos viendo que la sociedad se está perdiendo, que los jóvenes se están perdiendo, que están cayendo en la droga. Hay 12 aquí en España, 12 suicidios diarios. Y la mayoría son de adolescentes y jóvenes, por todos estos problemas, hermanos. La Iglesia se tiene que levantar como ejemplo y ser ejemplo. Hay muchos, digamos, creyentes que aceptan todas estas ideologías modernas, que es todo porquería, que son todo atrocidades, cosas que te pones a pensar que si nuestros abuelos vivieran, dirían, ¿pero esto qué es? Ahora todo vale, todo está permitido. Y el problema, ¿sabéis dónde radica? Yo estoy seguro, es que estamos atravesando tantas crisis, porque la mayor crisis que está habiendo hoy en día en el mundo es la crisis espiritual. Estamos dando a Dios de lado. La sociedad no acepta a Dios ni lo relacionado con Dios. Ese es el problema, esa es la crisis real, la crisis espiritual, y de ahí nacen el resto de las crisis. La verdad bíblica de la creación, que este mundo sin visión rechaza, es evidente solamente por medio de la fe. La creación se revela a nosotros por medio de la fe. Como afirma el escritor de Hebreos, hablando y definiendo la fe en Hebreos 11, versículos 1 al 3, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por fe los creyentes creemos en la creación, no en el Big Bang, ni en la evolución. Creemos en un Dios creador, que nos creó a nosotros, creó todo lo que vemos, y lo creó de cosas, o sea, de la nada. No había cosas existentes, materiales existentes para construir nada. Dios hablaba, la palabra era la que hacía que las cosas fueran surgiendo. Dios dijo, hágase la luz. Dios dijo, crea que la tierra produzca. ¿Verdad? Fue la palabra de Dios la que iba creando todo. Por eso dice que entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de aquello que no se veía. ¿Estáis entendiendo? La fe es, por tanto, la confianza de que en verdad va a suceder lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas, aunque no las podamos ver. Eso es fe. Por su fe la gente de antaño gozaba de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado, fue creado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Por la fe, repito, entendemos haber sido constituido el universo por medio de la palabra de Dios. El mundo espiritual es mucho más grande que el mundo que se ve. El mundo terrenal yo lo suelo comparar con un iceberg. ¿Sabéis lo que es un iceberg, no? Aquello con lo que chocó el Titanic, un gran bloque de hielo en el mar. Pues el iceberg, la parte que se ve, que es mínimamente el resto del iceberg, hay mucho más dentro del agua que fuera. Entonces yo comparo la parte que se ve con el mundo terrenal,
Y lo que no vemos, que es muchísimo mayor, sería el mundo espiritual. Marisa, por favor. Debemos abrir los ojos espirituales y nos daremos cuenta que Dios todo lo hizo y lo hace perfecto, y también se nos revela a través de su creación, y que el ser humano, en su falta de sabiduría, está destruyéndolo todo, tanto material como espiritualmente. El hombre, por el egoísmo, por su manera de comportarse, por su poca sabiduría, está destruyendo la creación, el mundo que Dios creó con tanto mimo, ¿verdad? Está destruyendo la creación de Dios, el mundo en que vivimos, y Dios que Dios creó con tanto amor, y lo creó con todos los ingredientes para que pudiéramos vivir una vida plena y llena de sus bendiciones, disfrutando de todo lo creado. Y esta actitud del ser humano nos está trayendo graves consecuencias, ¿verdad? Hay muchos problemas hoy en día en el mundo, el problema del clima, el problema de la rotura del ozono. Tantas cosas están sucediendo que se está destruyendo la creación de Dios por la mala administración del hombre, del ser humano, que hace de lo creado. Dios, por tanto, se revela por medio de su creación, creó la tierra y todo lo que existe para que la disfrutemos sus hijos. Hacia donde miremos, vemos su mano, ¿verdad? Puesto que Él es el artista de la creación. Quiero hablar precisamente ahora del artista de la creación. Debemos alabar y magnificar la maravillosa creación de Dios y cómo Él se revela a través de ella. En el Salmo 139, David, orando a Dios, dice, versos 13 y 14, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Esto es un misterio que nadie puede negar. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Hay personas que gastan su dinero, por favor, callarme al niño. Hay personas que gastan todo su dinero en conseguir, por ejemplo, obras de arte. Su pasión de coleccionar cuadros, ¿verdad? Hay personas que coleccionan cuadros y se gastan fortunas. Esculturas de célebres artistas, coches, hay quien colecciona coches, pero no se dan cuenta de lo maravilloso que ofrece Dios a través de la creación. Obra, sin duda, del mayor artista que existe, que es el Dios, el artista de la creación. La mejor pintura, el mejor cuadro, las maravillas más espléndidas las podemos observar al abrir la ventana en un amanecer o en un atardecer. Esa multitud de colores maravillosos que existen. Haced la prueba por la mañana cuando amanece, si tenéis alguna ventana que dé así a la zona por donde sale el sol o por donde se mete al atardecer, y veréis un colorido, una gama de colores, una multitud de colores preciosos. Mucho mejor que cualquier cuadro pintado por el más célebre pintor que exista, ¿verdad? Lo maravilloso de un día de lluvia, que a veces no sabemos apreciarlo, ese olor fresco que emana de la tierra húmeda, eso es maravilloso. Esos extraordinarios y maravillosos paisajes que nos ofrece la naturaleza y que quizás no disfrutamos por el estrés y las presiones en que andamos involucrados, porque no pensamos más que en trabajar y no nos damos cuenta de las maravillas que Dios ha creado. Su creación es para que la disfrutemos, para que nos vayamos un día de excursión a unas cataratas, a un nacimiento de un río, a un bosque, a ver los árboles. Todo eso es precioso, no disfrutamos. ¿Por qué no disfrutamos? Porque estamos atados a presiones y afanes y al estrés que lo hayamos puesto. No nos quitamos el estrés de encima. Y es por el ansia de ganar dinero. Y yo suelo decir que a todos nos va a sobrar dinero. Cuando nos llegue la hora verás como todos nos sobra dinero.
pero no disfrutamos. Se pasa la vida y cuando uno ya entra en cierta edad recuerda los tiempos pasados y nos gustaría que volvieran esos tiempos para disfrutarlos de verdad. Pero no podemos darle para atrás, ¿verdad? Muchos quisiéramos darle para atrás y rebobinar y empezar a vivir de nuevo la vida, pero ya apreciando las maravillas de Dios, las maravillas de su creación. En Mateo capítulo 6, versículos 28 y 29, Jesús nos dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. El deseo y los afanes de logros materiales nos impiden ver y disfrutar de esa maravillosa creación de Dios, esa maravillosa creación que Dios ha preparado para que la disfrutemos. Vivimos, como he dicho, gastando nuestro dinero en cosas que van a perecer, en objetos, en colecciones de cosas, que con el tiempo se va perdiendo el interés. Un coche lo compras hoy y mañana ya vale mucho menos. Son cosas perecederas que cada vez valen menos. No sabemos aprovechar el tiempo en cosas que realmente merecen la pena. Y no nos damos cuenta, hermanos, que tenemos los mejores cuadros, los mejores paisajes en la naturaleza que nos rodea y que Dios creó para la joya de su creación. ¿Sabéis cuál es la joya de su creación? Nosotros, tú y yo. Somos su especial tesoro. Y Él creó todo para que lo disfrutemos. Isaías capítulo 64, versículo 8. Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos como el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Y en el Salmo 92, verso 4, el salmista declara: por cuanto me has alegrado, oh Dios, con tus obras, con las obras de tus manos me gozo. Y en Hebreos capítulo 1, verso 10 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Todo lo ha creado Dios. ¿Con qué propósito y con qué fin? Para que sus hijos lo disfruten. Él creó primero la tierra como una cuna donde depositar a su bebé, a nosotros su creación, y lo hizo todo perfecto para que viviéramos, en principio eternamente. ¿Qué es la diferencia de los animales y el hombre? Dios nos creó con el propósito de que fuéramos eternos tanto espiritualmente como físicamente. Pero el hombre pecó. Dios le puso unas condiciones al hombre y el hombre pecó. Y entonces perdió la eternidad física. Aunque la eternidad espiritual no se pierde, el alma es eterna, nuestro espíritu es eterno, pero ya perdió por culpa del pecado, perdió la inmortalidad física. Que Dios nos creó con ese plan, con ese propósito, de que fuéramos eternamente física y espiritualmente. Pero el pecado trajo las consecuencias. Por eso debemos hacer un alto en el camino diario, en el caminar diario. Dejemos que la rutina no dejemos que la rutina nos avasalle y empecemos a apreciar y a disfrutar de las maravillosas cosas que Dios ha preparado para nosotros. Debemos saber que nosotros como individuos también formamos parte de su maravillosa creación. Por tanto, seamos agradecidos por ser y formar parte de su gran obra. En el Salmo 139, versículo 13, David declara que nosotros también somos parte de su creación, porque somos la joya de más valor que él tiene. Dice así David: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Alguien que entendía, como seres humanos somos únicos, no hay dos personas iguales, ni los gemelos son iguales, sus cromosomas no coinciden, no, hay diferencia. Cada uno de nosotros somos únicos, un ser único en la creación.
Sabéis que hay cantidad, y no recuerdo bien los millones que somos ya en este mundo, pero cada uno es una persona única, no hay dos iguales. Y eso es un gran misterio, ¿verdad? Me podréis decir, ¿y los gemelos? Los gemelos no son iguales. Aparentemente, físicamente son iguales, pero en esencia ni tienen el mismo, digamos, huella digital. Son diferentes. ¿Estáis entendiendo? No hay dos personas idénticas. Somos para Dios valiosos e irrepetibles. La Biblia dice que somos su especial tesoro con una condición. ¿Sabéis cuál? La obediencia. Dice así Éxodo capítulo 19, verso 5. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Si le obedecemos, Él nos considera su especial tesoro. O sea, un tesoro ya es algo de gran valor, ¿verdad? Los tesoros suelen tener mucho valor. Pues dice que seremos, además de tesoros, especial tesoro. Algo que está por encima del tesoro. ¿Estáis comprendiendo? Eso es maravilloso, ¿verdad? En el Salmo 24, y ya estoy terminando por hoy, claro, en el Salmo 24 David declara lo siguiente: la tierra es del Señor, la tierra le pertenece al Señor, y todo lo que hay en la tierra también, porque Él lo ha creado todo. Todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. A veces nos aferramos a nuestras posesiones, esto es mío, es mío, es mío, y si puedo lo tuyo también es mío. Y no entendemos que nada de lo que tenemos aquí en esa tierra nos pertenece. Es como un préstamo que Dios nos hace. Hay personas que no comparten nada con los demás. No saben que su coche, su auto, su carro, como decís vosotros, es del Señor. Hay personas que no montan a nadie en su coche porque les puede caer una mota de polvo en la esterilla, que está para eso. Precisamente las esterillas están para que el polvo caiga ahí y luego sacudirla, ¿verdad? Pero hay personas que no montan a nadie en su coche porque es suyo el coche y se lo estropean. Yo me acuerdo que hace ya muchísimos años, al poco de convertirnos, nosotros teníamos una ansia, bueno, y seguimos teniendo, pero bueno, el tiempo pasa y las cosas se van normalizando. Pero nos compramos una furgoneta para llevar gente a la iglesia, con ese propósito. Yo no necesitaba una monovolumen de 9 plazas, porque éramos 2 y mis 2 niños, que eran los que teníamos entonces, éramos 4. Y nos compramos una furgoneta de 9 plazas, porque había jóvenes cerca de casa, que las estábamos discipulando y hablándoles del Señor, y nos compramos eso para llevar gente a la iglesia, para que pudieran ir a la iglesia. Pero hay otros, como digo, que se llaman cristianos, pero no, ni hospedan a nadie, ni invitan a nadie a su casa, son como herméticos, cerrados para sí mismos, y Dios no quiere eso. Dios quiere que compartamos, que si tenemos buenos tiempos, que compartamos esos buenos tiempos. Si nos va bien, que compartamos. Si nos va mal, también, para que podamos ayudarnos unos a otros. La Biblia habla de los sacrificios que le agradan a Dios, ¿verdad? La ayuda mutua, ayudarnos mutuamente, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Que a veces es muy bonito reír con aquellos que ríen, ¿verdad? Nos gusta irnos de fiesta y reírnos. Unas fiestas, digamos, unas fiestas normales y unas fiestas que no son malas. Pero también debemos llorar con aquellos que lloran. De hacer el bien y de la ayuda mutua no debemos olvidarnos, porque estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Como digo en el Salmo 24, verso 1, David declara: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Incluso tu cartera, ¿lo sabías? Tu cartera le pertenece al Señor. Por eso Él nos insta a ser generosos, ¿verdad? Porque sabe que si tú eres generoso,
no te faltará dinero en tu cartera, como a la viuda, que no le faltó ni la harina ni el aceite. Y tenía muy poquito. Lo había dado todo haciendo una tortita para el profeta. Le dio primero al profeta en vez de a su hijo. Eso significa darle a Dios la prioridad de poner a Dios por delante. Pero dice las Sagradas Escrituras que a esa viuda no le faltó ni la harina ni el aceite de por vida. Y ese Dios de esa viuda es el mismo nuestro. Así que no seamos tacaños. Demos a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Verdad? Unas palabras muy sabias cuando quisieron tentar con malicia, quisieron tentar a Jesús. Dijeron, vamos a probar a Jesús, vamos a ver qué nos dice, vamos a ver si lo pillamos en un renuncio. Y le dijeron, Jesús, ¿es lícito pagar tributo al César? Y Jesús, conociendo la malicia que había en ellos, dice, traedme una moneda. Y le trajeron un denario. Y preguntó Jesús, ¿de quién es esta cara? Y la esfinge, dice, del César. Dice, por dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Dios le pertenece todo. Por eso es una obligación, los diezmos son obligatorios. Porque el diezmo es del Señor. Y cuando no diezmamos le estamos robando. Y ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Es más, nos trae maldición robarle a Dios. De ahí la necesidad de darnos cuenta. Además, cuando diezmas sientes una paz, una tranquilidad, un sosiego. También sientes que Dios va a cubrir toda tu necesidad. Hay personas que no diezman porque ganan poco y dicen, no, es que no me llega a fin de mes. Y hay muchos que ganan dinero y no les llega a final de mes porque no diezman. O sea, no es que diezmas y te falta dinero, es que diezmas y Dios te bendice el 90% restante y hace que no te falte el dinero, pero tenemos que ser fieles con Dios. Primero porque demostraremos así lo que Él hizo por nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros, demostraremos que estamos agradecidos con Él. Y segundo, que estamos cumpliendo la ley de Dios. Amén. Hermanos, Dios nos ama. Y Dios desea vernos siempre llenos de gozo y que nos mantengamos en una relación de intimidad y de calidad con Él. Y disfrutemos de su gran obra, la obra de la creación, y disfrutemos también de todo aquello que Él tiene para nosotros. Como he dicho, Él dice que somos su especial tesoro cuando le obedecemos. Y no en parte, porque la obediencia a Dios tiene que ser pronta, cuando Él lo dice. Tiene que ser completa, porque la obediencia a medias es desobediencia. Y tiene que ser sin condiciones. ¿Qué quieres que haga? Dijo Pablo, ¿verdad? Saulo, en el camino a Damasco, cuando tuvo el encuentro personal con Cristo. No discutió con la orden de Dios, sino obedeció. Cuando él supo con quién había, digamos, chocado, y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él entendió, por revelación entendió, y ya no entró en discusión con él. Y le contestó, ¿qué quieres que haga? A veces nosotros le ponemos 1000 condiciones a Dios para hacer algo que Él nos manda y que nos va a traer bendición si lo hacemos. No debemos cuestionar las órdenes de Dios y obedecerlas. Alabemos, hermanos, y disfrutemos de la maravillosa obra de su creación, pues todo fue creado por Dios para nuestro disfrute y Él nos revela por medio de ella su gran amor hacia la humanidad, hacia ti y hacia mí. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.